Hola, hola a todos, bienvenidos. Todavía estamos en tiempo. Laura, ¿te parece si damos un momentito de lo que se conectan los demás? Acción de talento. Es una de las partes que más me apasiona a mí, todo lo que tenga que ver con el factor humano dentro de las organizaciones. Estaremos hablando cuál es el proceso adecuado para atraer a esa persona ideal para el puesto ideal en tu organización. Les platico un poquito sobre mí. Como les comentaba, soy analista de conducta y comportamiento humano, psicóloga y criminóloga de profesión. Tengo un hijito, se llama SP Corporativo, nos dedicamos a la capacitación, a la consultoría y al desarrollo humano de las organizaciones. Desde hace aproximadamente, no es aproximadamente, este presente año cumplimos 10 años ya en el mercado. Entonces, pues ya hemos recorrido muchas empresas, hemos recorrido muchas experiencias y es aquí donde me empiezo a enamorar de todo lo que tiene que ver con el factor humano. La importancia de tener a la persona correcta en el puesto correcto. Me van a soñar con esa frase, pero es de suma importancia que la persona que está en tu organización desarrolle realmente lo que le gusta hacer y para lo que es bueno. Entonces, hablaremos mucho sobre este tema. Nos vamos a enfocar completamente en uno de los estándares en el cual yo estoy certificada, es el estándar de conocer. Este estándar nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer para lograr un reclutamiento y selección de personal efectivo. Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones utilizamos la típica técnica del espejo, ¿no? Si respira, pasa. Y es por eso que tenemos tanta rotación de personal en las organizaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que estamos buscando. Y si no sabemos lo que estamos buscando, es evidente que no lo vamos a encontrar. Y en esta parte es donde me quiero detener mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que queremos, a identificar qué es lo que necesita el puesto del cual vamos a requerir, vamos a abrir una vacante y saber qué características debe de tener la persona. No solamente hablamos de las características de la persona, también vamos a hablar de las características del puesto y dirán ustedes, pues es lo mismo. No, no es lo mismo y compaginando estas dos cosas vamos a tener como resultado el perfil de puesto. Desde un inicio, los invito a que se mentalicen de que el reclutamiento y selección de personal lleva mucho trabajo. No es solamente sacar la vacante y a ver cuánta gente llega. No, es un proceso que lleva 6 pasos. Yo les garantizo la efectividad de esto, siempre y cuando sigan los 6 pasos con cada una de las características que estos tienen. Hablando del reclutamiento y selección de personal, ya un poquito más metiéndonos no soy mucho, les comparto, de teórico, a mí me gustan los talleres súper prácticos, de hecho me gustan presenciales, pero pues bueno, nos subimos aquí a la plataforma porque si no nos quedamos en el camino. Si alguien tiene una duda, siéntanse con completa libertad para preguntarme. De hecho, yo los invito, siempre en mis capacitaciones por parte de ASP Corporativo, les pido que tengan sus cámaras encendidas porque esto nos hace que sea mucho más dinámico el taller, porque así podemos trabajar específicamente en el caso de sus organizaciones. De no ser así, si no quieren, si no pueden, está perfecto, pero siéntanse con la completa libertad de preguntarme cualquier cosa que se les tenga a la mente o de poner como ejemplo algún caso de sus organizaciones, ¿sale? Bueno, pues hablando del reclutamiento y selección de personal, nos dicen los que saben que es un proceso por el cual las empresas contratan al personal adecuado para ocupar un puesto. El proceso de selección de personal consta de 4 etapas. Hablando de la primera etapa, hablamos del análisis de necesidades del empleo, o sea, el análisis de puesto, que era lo que yo les decía, que es donde me voy a enfocar más, porque tenemos que saber qué es lo que estamos buscando para poder encontrar. El reclutamiento se divide en 2 fases, todo lo que es la atracción de talento, y ahorita lo vamos a ver. Pero el reclutamiento puede ser tanto dentro de la misma organización como fuera. Muchas veces tenemos a la persona correcta dentro de nuestras propias organizaciones y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no les damos la oportunidad a los demás de postular para este puesto o quizá hasta de innovar en lo que están haciendo. Andamos buscando una persona para compras y probablemente la persona que está en caja nos puede funcionar, pero no damos la oportunidad de que esto suceda. La selección. Ya cuando hablamos del proceso de selección, ya estamos hablando de los métodos de evaluación, ya estamos hablando
la famosísima entrevista por competencias o la entrevista normal, pero aquí sí quiero enfatizar en cada una de las áreas. Es bien importante hacer cada una de los pasos que tiene una entrevista. No es como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes hacer esto? Sí, pásale. Ok, si no tenemos especificado qué es lo que estamos buscando, también nos va a ser muy difícil poder hacer una entrevista por competencias o una entrevista tradicional. Ahorita la vamos a desglosar paso a paso. Incorporación a la organización, o sea, la inducción al puesto, ya la empresa. El reclutamiento y selección se queda hasta el paso de la selección, ¿no? Ya aquí la persona ya entra a la organización, yo ya hice mi trabajo, me lavo las manos y bienvenido a la organización. Pero ¿qué pasa si a esta persona no le damos una inducción, no le enseñamos lo que es la organización, no le mostramos la planeación estratégica, perdón, de nuestra organización, la misión, los valores, la visión que tenemos como organización? Es muy probable que esta persona no permanezca mucho tiempo en la organización. ¿Por qué? Porque no va a vibrar de la misma manera que la organización, porque no se la hemos vendido. De hecho, uno de los métodos de reclutamiento y selección de personal actual es vender a tu organización. No es tanto atraer a ese talento, sino nosotros sacar a la organización afuera y decirles por qué deben de trabajar en nuestra empresa. Pero para eso necesitamos conocer a nuestra organización, y esa es una de las áreas de oportunidad que más tienen las organizaciones del estado de Chihuahua principalmente. Les comentaba que el reclutamiento y selección de personal lo dividimos en dos partes, lo que es el reclutamiento y luego la selección. Cuando hablamos de reclutamiento, este proceso inicia con el requerimiento del departamento de la vacante y termina cuando se reciben todas las solicitudes de empleo. Una persona de ventas viene y nos dice, oye, necesito otro colaborador. Yo como reclutador, primero hay que identificar cuál es mi puesto. Si yo estoy trabajando como director de la empresa, si yo soy el encargado de recursos humanos, si yo me dedico al reclutamiento, si yo soy el de capacitación, primero ver en qué parte estoy yo y cuál es el trabajo que debo de hacer para reclutar a esa persona. ¿Por qué? Porque si a mí me están pidiendo una persona de ventas, ¿cómo voy a saber yo qué características debe de tener una persona de ventas? El trabajo de un perfil de puesto, el trabajo de un análisis de un puesto vacante se debe hacer entre la persona encargada del proceso de reclutamiento y la persona encargada del área donde está la vacante presente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, les repito, nosotros no sabemos las características que debe de tener la persona que va a ocupar este puesto, y mucho menos vamos a saber las características del puesto. A eso es a lo que vamos a ir un poquito más adelante, a identificar por qué les hablo de características del puesto y por qué les hablo de características de la vacante, de la persona, perdón, como tal. Y la selección de personal, perdón, el reclutamiento puede ser de dos tipos, el interno o el externo. El interno es cuando la empresa, dentro de su misma gente, empieza a buscar a la persona correcta, a la que se les da oportunidad. Si estás en el puesto de ventas y te quiero para compras, bueno, pues te meto al sistema. ¿A qué me refiero con meter al sistema? No es como que, ay, tú eres bueno allá, vente para acá y me vas a cumplir al 100% las funciones de este puesto. No, de hecho ahí hay que tener mucho ojo. No puedes cambiar a una persona por transferencia nomás porque está la vacante. Debes de subirla al mismo sistema de reclutamiento y selección que tú tienes, que haga exactamente el mismo proceso, que se le pongan exactamente los mismos exámenes y hacer una evaluación para ver si esa persona que es súper buena en compras te va a funcionar para ventas. ¿Por qué? Porque si tú la cambias y haces esta transferencia y la persona no es buena para la nueva área que la pusiste, él no se va a quedar con la idea de que, era muy bueno para compras, pero en ventas soy malo. Él se va a quedar con la idea de que es malo para ventas. Y si tú lo regresas a compras, ya no va a ser la misma eficiencia y eficacia que hacía antes de que lo movieras. Porque por naturaleza humana, el ser humano nos quedamos desafortunadamente con lo negativo que hacemos. Él no se va a quedar con la idea de que era bueno. Ya adoptó la nueva estrategia, la nueva mentalidad de que es malo. Cuando hacemos un reclutamiento externo, ahí sí ya salimos a buscar a los candidatos que puedan tener todas las características que nosotros necesitamos. ¿Por qué medio? Y ese es un tema también bien importante que vamos a abordar. ¿Por qué medio lo vamos a hacer? Muchas veces andamos buscando a una persona de 20 años y la buscamos en el periódico. Lógicamente, pues no la vamos a encontrar, ¿no? ¿Quién de 20 años en la actualidad
realmente ve un periódico impreso. Agencias de empleo, ¿funcionan? Tengo mis asegúnes. Esto es personal. ¿Por qué? Porque una agencia de empleo no te va a buscar lo que tú quieres, porque la agencia de empleo no conoce tu organización. Si tú no tienes un formato con una descriptiva y un análisis específico de tu puesto y le vendes a esta agencia tu empresa, es muy difícil que te traiga la persona que tú quieres. Primero hay que conocer la empresa nosotros para venderle la empresa a la agencia y que la agencia lo saque para encontrar a la persona correcta. ¿Sale? Entonces, el reclutamiento, vamos a hablar de que es desde que nos pide el área que hay una vacante hasta el momento en que se nos entregan todas las solicitudes de empleo, las cartas de vida, todas las personas que vienen a nosotros. Puede ser interno y puede ser externo. De aquí nos pasamos ya a lo que es la selección de personal, y aquí es donde se pone bien bueno el asunto, porque aquí ya nos vamos a ir a las técnicas que vamos a utilizar para la selección de personal. Y aquí hablamos desde psicometría, hablamos de la entrevista, hablamos de las referencias laborales. Cuando yo me certifiqué en esta norma, decía yo, ay, las referencias laborales, pues si le marcas a la tía, ¿qué te va a decir? Que es una excelente persona. No saben la cantidad de información que pueden obtener cuando le hablan a las mismas referencias que te ponen el candidato, ¿eh? Aquí la habilidad está en saber qué preguntar, cómo preguntarlo y cómo persuadir. Todos estos temas se ven mucho más a fondo ya en el tema de la entrevista. Lo que es lenguaje corporal, lo que es la persuasión, lo que es romper el rapport y todos estos temas tan interesantes. Pero bueno, volviendo al tema de la selección de personal, aquí se ve todo lo que tiene que ver con las herramientas que vamos a utilizar para saber si la persona que vino a nosotros, que ya cumplimos con ese trámite en el reclutamiento, es la persona correcta para nuestro puesto. Nos dicen que la selección de personal es el proceso sistemático a través del cual se elige de entre los candidatos al más adecuado para ocupar una vacante. ¿Qué pasa aquí? Que no tenemos un proceso. Les decía ahorita, lo primero que hacemos es respiras, pasas. Si no tienes un proceso sistemático, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, es imposible que tú tengas a la persona que tú quieres. Porque no sabes, lo vuelvo a repetir y me van a soñar con esta frasecita también, si no sabes lo que tienes, es imposible que lo encuentres, ¿no? Y no solamente va para reclutamiento y selección de personal, va para toda la vida. Preselección. Esto lo recomiendo en el tema de la selección de personal. Otra de las áreas de oportunidad que tenemos como organizaciones es que buscamos a la persona en el momento que ya la necesitamos. Nunca estamos buscando más gente para nuestra organización, más capital humano, de esa gente que nosotros realmente necesitamos. Sale la vacante para recursos humanos y luego la queremos y que sea inmediata y que aparte cumpla con todas las características que nosotros imaginamos que debe de tener para cumplir con el puesto. La preselección es un proceso que te va a ayudar a estar reclutando y a estar seleccionando al personal adecuado durante toda una vida de organización. Que tú sepas si tienes algún candidato en un archivo donde tú digas, me acuerdo que en aquel reclutamiento vino una persona que cumplía con estas características, voy a marcarle para venderle mi empresa y que se sume a mi empresa. No es para buscarlo y decirle, oye, ya conseguiste trabajo, sabes que tenemos una vacante. No, es hablarle y decirles cuáles son las fortalezas, cuáles son las ventajas de trabajar en tu organización. El objetivo de la preselección es llegar a una distinción entre candidatos adecuados e inadecuados. Esto te lleva a comprobar que los candidatos reúnan las condiciones que se han solicitado. Esta etapa debe hacerse de manera meticulosa y el riesgo en esta etapa es que rechazas candidatos potencialmente adecuados. Yo te invito a que cuando hagas un proceso de reclutamiento y selección de personal, hagas esta preselección y califiques, se puede decir, a tus candidatos entre adecuados, eventualmente adecuados e inadecuados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta tablita nos ayuda mucho para este proceso. Esta tablita te va a ayudar a saber qué características tiene la persona, si realmente cumple o no cumple con las características que tú quieres para ese puesto o que tú te imaginaste. Esta tablita hay que sacarla del perfil de puesto y ahorita les voy a decir cómo.
Cargo que postula. Vamos a hablar de un comprador. Nombre completo, lógicamente pues ahí no hay explicación. Edad. Yo estoy pidiendo que esta persona tenga entre 20 a 30 años. El puntaje mayor va a ser siempre 10 y el puntaje menor va a ser 1. Es bien sencillo. La edad yo le estoy pidiendo 25 años. La persona que viene, perdón, yo le estoy pidiendo entre 20 y 30 años y la persona que viene tiene 25. ¿Cumple o no cumple? Está dentro del rango que yo le estoy pidiendo, por lo tanto le ponemos un 10. ¿Por qué? Porque sí cumple. La preparación académica solicitada. Yo le estoy pidiendo que esta persona tenga título profesional y la persona tiene la carrera, pero no tiene el título profesional. ¿Cumple o no cumple? Y aquí es donde entra el criterio del reclutador. ¿Qué tan importante es para este puesto que cumpla con la preparación académica? Si tú dices, bueno, pues yo no necesito el título para nada y la persona tiene la preparación, nomás no se tituló, ya esto va más a la percepción del reclutador y a ponderar qué es lo que él necesita para este puesto. La experiencia laboral. Yo estoy pidiendo que esta persona tenga 3 empresas anteriores donde ha desarrollado el mismo puesto de trabajo y esta persona solamente tiene 2. ¿Cumple o no cumple? Vamos a lo mismo, es esa percepción de la persona que la está reclutando. ¿Qué tan importante es para ti que realmente tenga 3 empresas? Porque probablemente tuvo 3 empresas, pero duró solamente 1 año en cada una. O tiene 2 empresas, pero duró 7 años en cada una. ¿Quién es la persona que tú estás buscando? Y aquí puedes comparar si es o no, si cumple o no. Condiciones especiales requeridas. Aquí ya hablamos de todo lo demás. Estatura, peso, competencias, todo lo que tú quieras de esa persona, la desglosamos en la misma tablita y le ponemos si cumple o no cumple. Si esta persona se queda en un total de cada uno de los ítems que tú le mediste, es 5, 7, 8, 6, 4, no te cumple con el total, entonces puede ser eventualmente adecuado, puede ser adecuado dependiendo de lo que tú pidas o definitivamente puede ser inadecuado. Te invito a que esta tablita tú le pongas una nota y que le pongas para qué puesto puede ser esta persona, la guardas en el expediente y cuando tengas otra vacante recurres a ese expediente y le vendes tu empresa para invitarlo a trabajar con ustedes. Esta es una manera de facilitar mucho más el proceso de reclutamiento y selección. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, pues hablamos de manera general de todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección y aquí vamos a entrar a lo mero bueno. La red Conocer, en el estándar S0306, nos dice que el reclutamiento de selección, tanto operativo como administrativo, debe de cumplir con 6 fases. Yo te garantizo, por mi experiencia, más bien mi experiencia me respalda, que si tú haces estos 6 pasos de manera efectiva, la persona que tú contrates, esa persona va a permanecer en tu organización. De manera efectiva, que estamos hablando de, primero que nada, hacer un análisis de puesto vacante, difundir la vacante en el lugar adecuado y en el momento adecuado también, la entrevista de tus candidatos, hacerla de manera efectiva, los sistemas de evaluación, aquí entra psicometría, aquí entra polígrafo, aquí entra lo que la vacante necesite. No es lo mismo reclutar un guardia de seguridad que reclutar una persona para recursos humanos. No es lo mismo reclutar para la iniciativa privada que para municipio, gobierno, ¿verdad, Jorge? Verificar las referencias, tanto personales como laborales del candidato. De verdad, no hay que obviar este paso. La información que obtenemos en las referencias laborales, si sabemos llevarlas a cabo, va a ser mucho más que la misma que obtenemos en las entrevistas. Y los resultados, siempre es adecuado hacer un reporte. 1, porque probablemente tú tengas que pasar la información a un jefe superior. O 2, para que te quedes con el expediente y ya en lugar de recurrir a la evaluación psicométrica, al resultado de la entrevista, ya solamente lees el reporte final y dices, me acuerdo de esta persona, él nos puede funcionar para tal puesto, le marcas y le vendes tu empresa. Vamos a hablar de cada una de estos pasos de manera específica. No nos podemos llevar mucho tiempo y hablar tan a profundidad por el tiempo que aquí tenemos, pero veremos lo más que se pueda. Hablando del perfil de puesto. El perfil de puesto nosotros tenemos la idea que es las características que una persona debe tener para cumplir determinada función.
Vámonos por partes. Primero tenemos que empezar por un análisis de puesto. ¿Qué es el análisis de puesto? Es ese procedimiento de recolección, evaluación y organización de información sobre un puesto de trabajo determinado. Información del puesto, información de la persona, qué características tiene que tener esta persona para cumplir determinadas funciones. Y entonces sí, como resultado de esta información, vamos a tener un perfil de puesto, que el perfil de puesto ya son los requisitos que debe cumplir y las competencias que deberá poseer el candidato que postule para un puesto vacante. Les voy a dar un ejemplo rápido y sencillo. Estoy buscando un chofer de un camión que trabaja 24/12. No sé cómo trabajan los choferes, pero eso se me vino a la mente. Las características, pues es que sepa manejar un camión, que tenga licencia probablemente para manejar ese camión, etcétera. Cosas básicas. Pero ¿qué tal si nos metemos más a profundidad y sabemos que para manejar un camión 24 horas debe estar mucho tiempo sentado? ¿Qué características debe de cumplir esa persona para poder efectuar esta función de manera efectiva? Probablemente que no tenga una lesión en la espalda, probablemente hasta nos tenemos que ir, si debe estar casado, si debe estar soltero, si debe tener hijos, va a poder estar 24 horas fuera, dónde vive, cuántas esposas tiene, no se crean, ¿no es cierto? Eso, no nos metamos en tantos detalles. Cuando hablamos del análisis de puesto, vamos a fijarnos en las dos partes. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Me gustaría estarlos viendo para saber si ponen atención. Descriptiva del puesto y especificaciones del puesto. Cuando hablamos de una descriptiva del puesto, hablamos de las características ambientales del trabajo. A esta le vamos a sumar las especificaciones del puesto, es decir, todas las actitudes, las competencias, conocimientos, todo lo que la persona tiene que tener, y entonces sí tendremos como resultado un perfil de puesto. Vamos a ver los deberes por un lado, las actividades y las responsabilidades del puesto, y por la otra, todas las aptitudes, conocimientos y actitudes que debe de tener la persona. Y ahí va a resultar nuestro perfil de puesto. ¿Y qué es un perfil? ¿Qué componentes debe de tener la descriptiva del puesto? Recuerden, descriptiva del puesto nos está hablando de todo lo que tiene que tener el puesto como tal, no la persona. ¿Cuáles son los componentes? Los objetivos del puesto, la designación del puesto y las características claras del puesto. Vamos a especificarlo más. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese puesto de trabajo? Las tareas, las funciones, las actividades que ejecutan en el desempeño del puesto. Era lo que les decía de la persona que conduce el camión. Ok, ya sabemos que esta persona conduce un camión. ¿Cómo lo hace? Recursos que utiliza, métodos que emplea, manera como ejecuta la tarea. ¿El camión va a ser automático o el camión va a ser estándar? Esa es una de las características que nosotros nos vamos a fijar para saber qué necesita saber la persona para cumplir con esta función. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo que pretende conseguir, el propósito de cada tarea? Y aquí es bien importante que ustedes le vendan a todos sus colaboradores o a esas personas de primer ingreso quién es la empresa, para qué hacen lo que están haciendo, para que esta persona, cuál es el objetivo de que este chofer dure 24 horas en el camino. Desafortunadamente, la mayoría de los colaboradores de todas las organizaciones no conoce cuál es la visión del empresario, no conoce hacia dónde va la empresa. Él solamente sabe que se sube a un camión, maneja 24 horas, va y entrega lo que tiene que entregar, se regresa y le pagan un salario. Cuando nosotros introyectamos en nuestros colaboradores la misión y la visión de nuestras organizaciones, ellos se suman, ellos se suben con nosotros a cumplir esa visión. Desafortunadamente no tenemos esa mentalidad y no lo hacemos. Los invito, no tiene nada que ver con reclutamiento y selección de personal, pero los invito porque en mi experiencia me he dado cuenta que una vez que la persona conoce hacia dónde va la empresa en la que labora, la persona se suma, la persona se pone la camiseta y las cosas empiezan a fluir de mejor manera. Volviendo al tema del reclutamiento, ¿quiénes van a ser estos puntos? ¿Quiénes van a decidir cuáles son las características del puesto? El reclutador de la mano con el encargado de área. Les vuelvo a repetir, yo como reclutador no tengo la menor idea qué hace una persona que conduce un camión, pero la persona que es el supervisor o es el encargado de área, él sí me va a poder decir esas especificaciones para entonces yo poder completar ese perfil de puesto.
Cuando hablamos de los elementos que componen las especificaciones del puesto, aquí sí ya estamos hablando de la persona como tal. ¿Qué cualidades personales debe de tener? ¿Qué competencias específicas debe de tener? Si tiene que tener cierto tiempo de experiencia, la educación que debe tener, las condiciones especiales, es decir, los requisitos que deberán cumplir y las competencias que deberán poseer los candidatos que se postulen al puesto. De todas estas que hemos tenido, las cualidades, competencias, experiencias, educación, estas son las que van en la tablita. Y ustedes van a decir si cumple o no cumple, si cumple o no cumple, y ese sería el primer filtro de su reclutamiento y selección de personal. Hasta aquí se supone que nosotros ya vamos a tener como un formativo como esto para saber cuál es el análisis de nuestro puesto. Nosotros ya vamos a saber toda la información que tenemos que conocer. Ahora sí, ya sé que estoy buscando. Vamos a salir a buscarlo. Todo lo que hicimos aquí es solamente para obtener un perfil de puesto. Y toda esta información se va a ir a algo así como este. Y este va a ser el anuncio que nosotros vamos a hacer. ¿Es mucho trabajo detrás? Sí, sí es mucho trabajo detrás. Pero si no hacemos este trabajo previo, no vamos a tener el resultado que estamos buscando. ¿Por qué? Suéñenme con la frase. Si no sabemos lo que estamos buscando, no lo vamos a encontrar. ¿Qué vamos a poner en esta tablita si no sabemos qué estamos buscando? Y luego llegan los candidatos a nosotros, entran al puesto de trabajo, empiezan sus funciones y dicen, es que no era lo que yo estaba buscando. Pues, ¿qué estabas buscando? ¿Qué pusiste en tu anuncio? Porque definitivamente yo creo que todos hemos buscado trabajo y vemos un anuncio en el periódico, en Facebook, en cualquier plataforma, vemos que dice solicito vendedor y nosotros ya cumplimos con todas las especificaciones, ¿no? Andamos buscando trabajo. Simplemente vamos a ir a cada una de las partes donde se nos puede dar la oportunidad de tener trabajo. El trabajo no es, y la responsabilidad no es de las personas que vienen a buscarlo. La responsabilidad es de las personas que están haciendo la selección de personal. La responsabilidad es tuya y darte cuenta si está cumpliendo o no con esas especificaciones que tú estás buscando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en cuanto a lo que se refiere el perfil de puesto, el análisis del puesto? Escriban en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerme la pregunta que ustedes gusten. ¿Sale? Bueno. Veo que no hay ninguna pregunta. Yo tengo una duda, Ana Laura. Veo que no hay. ¿Sí se oye? Sí, Omar. ¿Qué tal, Ana Laura? Omar Rodríguez, mucho gusto. Mucho gusto, Omar, a la orden. ¿El antidoping es Casi no se escucha. ¿Es legal o no es legal? Una duda rápido. El antidoping... Pierdo poquito la señal contigo, pero creo que tu pregunta era que si el antidoping es legal o no es legal. Sí. Ajá, sí, eso. Ok, el antidoping puedes tú meterlo como una evaluación médica dentro del proceso del paso 4, creo que es. Ahí tú lo puedes meter dentro del análisis médico y no tendría por qué ser ilegal. No lo pongas como un requisito para pertenecer a tu empresa. Tú mételo, no sé si debe de estar diciendo esto o no debe de estar diciendo esto, pero finalmente mételo como la parte médica y no tiene por qué ser legal. ¿Sale? Solamente es un examen médico. Mi examen médico cumple con A, B, C, D. Estas son las características. Tú como persona interesada en esa vacante, pues debes de cumplir con las características que la empresa marca, pero en el examen médico. Si preguntan quién lo dijo, yo no lo dije. Aquí le echan la culpa a Jorge, yo no tengo nada que ver. Aquí tengo, ¿sí te quedó claro, Omar? Sí, muy claro, muchas gracias. No, es que estoy batallando mucho con la conexión. Aquí ya apagué y la ahora cámara sí que para... interpreté tu pregunta, pero espero ya haya quedado claro. Tengo otra preguntita. Ok, no, es Jorge que nos dice que si se les corta el internet, apaguen su cámara y mejora la conexión. ¿Sale? Mensaje comercial. Una de las partes que se ha hecho en la actualidad muy de moda es el perfil por competencias. Más trabajo sí es,
más fácil para encontrar a la persona correcta. ¿Por qué? Porque el perfil por competencias es bien específico y aparte hay manuales que ya te dicen, esta es la competencia que yo quiero, esta es la pregunta que le tienes que hacer y esta es la respuesta que te va a dar. Es súper sencillo porque ya te está diciendo qué habilidades, qué conocimientos y qué actitudes debe de tener la persona de acuerdo a lo que tú estás buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que te tienes que juntar literalmente los manuales para que sepas de qué estamos hablando, qué es una competencia, si una persona tiene una competencia, cómo va a actuar o cómo no va a actuar. Pero sí se la recomiendo mucho si se ahondan mucho en el tema, porque realmente les hace la vida mucho más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Que a esta descriptiva de puesto, a esta análisis de puesto, perdón, nosotros le vamos a poner otra área donde diga competencias requeridas para este puesto. Y ya ustedes seleccionan, siempre es recomendable de 4 a 5, no se metan en tanta bronca de ponerle tantas porque pues nunca vamos a encontrar a la persona correcta, ¿no? Le ponemos unas 4 o 5 y vemos si la persona, la entrevista va a ser la que nos va a marcar si sí o no cumple esta persona con las competencias que nosotros estamos buscando. Entonces esta parte sí se la recomiendo mucho, si ahondan mucho en el tema y pueden tener el resultado que ustedes están buscando. Tengo otra, el hacerle la prueba cada 3 meses. Ay, ahí sí, Omar. Pues es que puede estar dentro del reglamento de trabajo de tu empresa y lo debe de cumplir y debe de apegarse. Ahí sí ya te tendrías que ir más a derecho laboral para saber si eso es legal o no es legal. En empresas de seguridad privada sé que sí se puede. ¿Por qué? Porque te respalda el giro de tu negocio, pero en otras áreas, la verdad, soy muy honesta, desconozco si sea ilegal. Sí hay que apegarnos ahí un poquito más, yo creo, a derecho laboral para saber si estamos cumpliendo o incumpliendo con este paso. Hablando de la difusión de la vacante, decíamos, ya tenemos nosotros esta parte, ya lo difundimos, ¿dónde lo vamos a difundir? Y era el tema del que hablábamos ahorita. Si yo estoy buscando a una persona de 20 años y hago un anuncio en el periódico impreso, pues lógicamente nadie va a llegar a nuestra organización. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar nuestras fuentes. Identificar nuestras fuentes de la mano con lo que nosotros estamos buscando. Porque pues fuentes hay un sinfín, pero ¿cuáles nos están siendo efectivas para nosotros? Mapeo del mercado. ¿Dónde puedo llegar a encontrar a esa persona? Y evaluar primero que nada la cartera interna. Les repito, muchas veces tenemos a las personas correctas dentro de nuestra misma organización y no nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no invitamos a esas mismas personas a formar parte de la organización y no nos hemos dado cuenta que en el momento en que se les da la oportunidad, lo único que hacemos es potenciar que la persona se sume más a la organización, que si ya trae puesta la camiseta, la haga mucho más ajustada a su medida. Hay que darle la oportunidad a nuestra misma gente de crecer dentro de la organización. Esa persona ya tiene mucho tiempo en nuestra organización. Es muy probable que cualquiera de las funciones las pueda desarrollar a la perfección, siempre y trae una ventaja más. No que las haga a la perfección, pero sí va a traer una ventaja más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meterlo al mismo proceso de selección y ver si cumple con las características que tú estás requiriendo para ese puesto. ¿Va? De ahí, ya nosotros terminamos con todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, ya tenemos las hojas de vida, ya tenemos los currículums, nosotros ya hicimos la preselección y tenemos 10 personas para continuar con la selección. ¿Por qué los invito a que ustedes estén en un constante reclutamiento de personal? Porque de 50 personas que llegan, se van a quedar 10 que van a ser adecuados y de esas 10 personas se van a quedar 2 que probablemente cumplan con un 80-90% de las características que tú estás buscando. Ahorita les voy a dar un tip para que se les haga más sencillo y puedan encontrar a las personas que ustedes quieran, siempre y cuando sigan el proceso como tal. Si se me olvida, me recuerdan, ¿va? Entrevista de candidato. La entrevista de candidato, sin duda, para mí, que soy analista de conducta humana,
Es la manera más sencilla de obtener información. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos utilizar, como les decía al inicio, esas técnicas de lenguaje corporal, esas técnicas de persuasión para poder obtener la información que nosotros estamos buscando. En este apartado estoy segura que ustedes van a decir, ay, ¿por qué le vamos a dar tanta comodidad al candidato? Finalmente, los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque si tienes a una persona y piensen en ustedes, cuando nosotros estamos en un lugar cómodos, cuando nosotros estamos con un clima agradable, cuando nosotros nos sentimos en confianza, es mucho más fácil soltar información que cuando estamos incómodos, cuando estamos pensando que está haciendo mucho calor, que está haciendo mucho frío. Entonces, los invito a que todo lo que veamos ahorita lo lleven a cabo y les aseguro que van a obtener mucha más información. Hay que hacer entrevista, muchachos. No es de que, hola, ¿cómo está? Sí, pásele. Y muy importante, hay que tener un lugar para hacer la entrevista. No es en recepción, no es en el área de operación, no es en el estacionamiento de la empresa. Hay que hacer la entrevista en un lugar específico donde estés tú y el entrevistado, solamente. Existen diferentes tipos de entrevista. La entrevista dirigida es esa que estableces una lista y nada más le vas poniendo como un checklist, si cumple, no cumple, si cumple, no cumple. Pero aquí vas a tener muy poca información y vas a poner poca atención al entrevistado porque pues vas a estar más enfocado en tu lista, ¿no? Solamente una pregunta, si cumple, no cumple. Es buena, más rápida, pero casi no te da información. La entrevista libre, esta entrevista no es para las personas que les gusta platicar mucho porque después agarramos el chisme y se nos olvida que estamos hablando de una entrevista de trabajo. Es cuando tú haces una pregunta, recibes una respuesta y haces otra pregunta basada en esa respuesta. Tienes un mayor control del candidato porque tú eliges qué es lo que le vas a estar preguntando y la preparación debe ser profesional aquí. La mayoría del tiempo debes tener una preparación como psicología, como conducta humana, lenguaje corporal o algo así, para que puedas dominar esta entrevista. Hay mucha paja, tienes que tener mucha capacidad de análisis y de deducción y pues te lleva mucho más tiempo. La más recomendable es la entrevista mixta, que es una fusión entre ambas. Agarras tú tu listita de qué quieres preguntarle, haces las preguntas basadas en eso, pero no te quedas enganchado en esa sola pregunta. Ok, ya obtuve la información que quería de este punto, me paso al siguiente punto y hago otra pregunta. Eso te hace más ágil, te hace llevar un mayor control de lo que estás preguntando. Perdón. Según el estándar de conocer, el EC0306, por si se quieren certificar, tiene 4 etapas indispensables, una entrevista para que sea efectiva. La primera de ellas es la preparación. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? En esta etapa vamos a hacer una cohesión entre la organización, la persona y el puesto. Es decir, yo debo de conocer mi organización, debo de saber qué hago, para qué lo hago, cómo lo hago, misión, visión y valores, no hablemos más. Todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica de nuestra organización. De ahí nos vamos a la persona. Cuando yo entro a hacer una entrevista, yo ya debo de saber qué características tiene la persona que viene a pedir este trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos y es a la secretaria, ¿no? Oye, ¿me traes el currículum de cómo te llamas? Eso va a romper el rapport completamente con la persona. ¿Por qué? Porque ella piensa o humanamente esperamos que la persona que nos reciba sepa quiénes somos. Primer tip, cuando tú recibas un entrevistado, dile por su nombre y mirándolo a los ojos, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí haces una línea de comunicación directa y cuando tú le dices su nombre, enfatizas más. El nombre debe ser completo. Si se llama María Juanita, dile María Juanita, porque no sabes si le gusta que le digan María o le digan Juanita o le digan Mari. Tú dile el nombre como tal y seguido de eso, ¿cómo te gusta que te diga? Lo platico y lo vivo porque yo me llamo Ana Laura. No me gusta que me digan Ana. Y cuando a mí me dicen Ana, inmediatamente pongo una barrera. Si a mí me dicen Ana Laura, ok, es como me gusta que me digan. Si me dicen Laura, no hay tanto problema. Pero si me dicen Ana, yo pongo una barrera inmediatamente.
Eso en las entrevistas te quita mucha información porque la persona ya se quedó ciclada y me dijo Ana, me dijo Ana, me dijo Ana. Y si ya nos vamos a temas más psicológicos, bueno, pues se ancla con el recuerdo de la persona que le decía Ana. Entonces ya se vuelve un caos, ¿no? Entonces cuando tú saludes a una persona, por ejemplo en el caso de Jorge, Jorge Eduardo, ¿cómo estás? Ya seguimos. ¿Y cómo te gusta que te digan? ¿Jorge o Eduardo? No, pues Eduardo. Ok. Bienvenido, Eduardo. Siéntate. No les puedo dar técnicas de lenguaje corporal aquí porque sería un poquito difícil, pero cuando tengamos la oportunidad de hacer una capacitación de este tipo presencial, encantada de la vida, es un tema que me apasiona muchísimo. Bueno, gracias, Jorge. La organización, la persona y el puesto. Yo ya tengo la información de mi organización, sé qué es mi organización. Si soy el reclutador, tengo la obligación como reclutador de conocer qué organización es a la que yo estoy atrayendo gente. Persona, ahora sí que como coloquialmente se dice, ya me chuté todo el currículum, ya sé qué especificaciones tiene, y el puesto, yo ya tengo mi formatito con el perfil de puesto. No el que sacamos a la difusión, sino todo el formato con toda la información. ¿Por qué? Porque al final también les va a ayudar mucho en el caso del reporte para saber si la persona es o no la que busca. Entonces, en la preparación que vamos a hacer, obtener toda la información de la organización, la persona y el puesto y poder hacer una cohesión. Aquí todavía no tenemos al candidato, ¿eh? Aquí solamente nosotros estamos haciendo esa fusión de información. En el desarrollo es cuando ya tenemos al candidato. ¿Y qué vamos a hacer? Obtener información sobre antecedentes personales y profesionales, indagar en su historia personal e interpersonal. Si nosotros ya tenemos una historia de vida, ya tenemos un currículum, en ese currículum nos dice qué estudió, cómo estudió, en dónde estuvo, en dónde trabajó. Yo los invito a que no hagan preguntas redundantes. Si tú ya tienes esa información, vete más al área interpersonal, vete más al área personal. Empieza a preguntar cómo se siente cuando trabajó aquí, cómo se siente cuando está enojado, cómo se siente cuando trabaja bajo presión, cómo se lleva con sus hermanos, cómo se lleva con su familia. Vamos otra vez a temas psicológicos. Pues soy analista de conducta humana, ¿qué les digo? Cuando nosotros le hacemos una pregunta a una persona de índole familiar, la abrimos completamente y nos va a dar más información cuando nos dicen cómo nos relacionamos con papá, mamá, hermanos, abuelos, esposa e hijos, que si nos dice toda su carrera, todos sus empleos, toda su experiencia laboral. Ustedes profundicen mucho más en la información que les den de sus relaciones personales. Y la que nunca falla, pregúntenle cómo se visualiza él. Si no te suelta información, hagan de cuenta que es la misma información que si estuviera hablando de él, de su mejor amigo. Ustedes siempre que se dirijan a él, la pregunta va dirigida a su mejor amigo. ¿Qué le gusta a tu mejor amigo? ¿Qué hace tu mejor amigo? ¿Qué le deseas a tu mejor amigo? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de tu mejor amigo? ¿Cómo trabaja bajo presión tu mejor amigo? Ya si profundizamos un poquito más, pues ya nos podemos ir a temas que te van a dar mucha más información, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces aquí es obtener información sobre la formación y experiencia, sí es importante, pero no tanto como la información personal. Y el objetivo de esto es confirmar si cumple con las exigencias del puesto, las cuales nosotros se supone que ya debemos de tener. ¿Sale? Esto lo vamos a ver durante el desarrollo, que es el tipo de entrevista que platicábamos ahorita, ya sea que ustedes la quieran hacer de forma libre, de forma organizada, mixta, como ustedes quieran, pero que si lleven un machote se puede decir para que ustedes vayan viendo qué es lo que le van a preguntar. Debemos de tener mucho control de nosotros mismos cuando hacemos una entrevista, porque muchas veces reflejamos lo de nosotros en la otra persona y podemos decir, ay, esa persona es bien enojona, pero hubo una pregunta o una respuesta que checó más contigo que con esa persona y luego dices tú, no, este no es el candidato efectivo. Para eso existen los sistemas de evaluación, para quitar toda esa visión por parte del reclutador. Si tú eres dueño de organización y estás en esta sesión, hay que tener mucho énfasis y mucho enfoque en la persona que está haciendo el reclutamiento y selección de tu personal. Saber si esa persona tiene el conocimiento, tiene las habilidades y tiene la actitud para este puesto. Porque muchas veces la persona que hace el reclutamiento y selección de personal no conoce todos estos temas y nos está privando de tener buenos elementos en nuestra organización. ¿Sale? Entonces, lo primero, si tú eres dueño de una organización
y otra persona se encarga del reclutamiento del personal para tu empresa, ahí primeramente vamos a checar quién es la persona que está haciendo este proceso en nuestra empresa. Y si tú eres el que recluta, pues hay que analizarnos, hacernos un autoanálisis. ¿Qué tanto conozco yo del proceso de reclutamiento y selección? ¿Qué tanto está siendo efectivo lo que yo estoy haciendo? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Chat o abran sus micrófonos. ¿No? Ok. Vámonos al final de la entrevista. Bueno, no es cierto. Antes del final, hablamos de analizar características personales que les permitan cumplir con las funciones. Todo lo que les decía ahorita de características físicas. Oiga, ¿ha tenido usted alguna cirugía de esto? Pues fíjese que hace mucho tiempo me caí, bla, bla, bla. Ah, entonces se quedó con una lesión. Sí, fíjese que sí me duele mucho cuando duro mucho sentado. Ah, tachita, esta persona no nos es efectiva. ¿Sale? Proporcionar la información necesaria. Siempre hay que suscitar que la persona nos pregunte, que él sea el que despertarle ese interés por la organización y que él sea el que nos esté preguntando a nosotros sobre el puesto. Oiga, ¿y qué horario es? ¿No? Pues es de 8 a 3 de la tarde. Bueno, fuera, ¿no? Los sábados no trabajamos. Oiga, ¿y cuál es el sueldo? No, pues tanto, pagan comisiones, siempre que sea una interacción de información, porque es la manera de sacarle más información, muchachos. ¿Sale? En las entrevistas, en el desarrollo, hay que tener en cuenta el tiempo que tenemos, el interés que nosotros mostramos y las notas. Cuando ustedes entren a una entrevista, quítense el caparazón de todo lo que ustedes hacen a diario y siéntense al chisme. ¿Por qué? Porque es la manera en la que ustedes van a obtener información de esa persona y esa persona va a pertenecer a tu organización. Puedes regalarle si quieres 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o el tiempo que tú tengas. Una entrevista efectiva se hace en 15 minutos, ya con todo lo que tenga, romper el rapport, la comunicación, lenguaje corporal, despedida, cierre, con todo son 15 minutos. Ok, le dedicamos los 15 minutos, nos quitamos el caparazón, mostramos ese interés y nunca se les olvide tomar notas. ¿Por qué? Porque aquí tengo la información con ustedes, pero me voy y se les va a olvidar. Y esto no solamente va para la entrevista, también va para los talleres. Cuando nosotros estamos en una capacitación presencial, solamente el 10% de la información que se ve en esa capacitación se queda con nosotros. Presencial. Ahora no quiero hablar de lo virtual. Si ustedes tienen la oportunidad ahorita, aprovechando el comercial, de tomar notas, háganlo. Háganlo porque esta información es indispensable. Les garantizo la efectividad siempre y cuando se lleve a cabo como tal. Es por eso que durante la entrevista también debemos de tomar notas de qué sí nos dijo y qué nos dijo. Se va el candidato. Se me hace que me dijo que tenía una lesión en la cintura. Y si no lo tomas en consideración, y si dices, no, yo creo que me lo imaginé, y lo metes y se queda en la vacante, a los 2 meses la persona ya va a estar incapacitada porque tuvo una lesión. ¿Sale? Todos esos pequeños detallitos, por insignificantes que parezcan, tienen mucho impacto durante el desarrollo de su vida en la empresa. Y ya para finalizar la entrevista, vamos a checar que tener la seguridad de haber obtenido toda la información. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Por notas y hasta recapitulando. O sea, si nosotros sabemos que tenemos que tener y que le tuvimos que haber preguntado 1, 2, 3, 4 cosas, ok, nos vamos a nuestra listita, vemos si cumplimos o no cumplimos con todo lo que le preguntamos. Si tenemos alguna información que está pendiente todavía, pues ahí nos detenemos, volvemos a indagar, volvemos a agarrar el chisme con la persona hasta obtener la información que necesitamos. Informarle al candidato cuáles son los siguientes pasos. Todos hemos buscado trabajo alguna vez en nuestra vida, ¿no? Vamos a esa entrevista, salimos de ahí con toda la ilusión de que nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar. Y en ocasiones nos decíamos nosotros, no, en este sí me quedo, en este sí me quedo. Y dejabas de buscar trabajo porque estabas seguro que en ese sí te ibas a quedar. Nosotros le hablamos. ¿Cuándo me vas a hablar? Pasa una semana, no, después me hablan y después me hablan. Si la persona no es lo que tú estás buscando, díselo inmediatamente. Si no puedes decidirlo en ese momento porque vas a revisar la psicometría, porque vas a revisar un polígrafo, porque vas a recibir los resultados de un doping, ahí sí, bueno, en una semana le marcamos, márcale. Ponte en el lugar de esa persona, a nosotros también nos hubiera gustado que nos marcaran. Y aunque no tenga nada que ver con el tema, energéticamente se te va a regresar eso. Entonces, hay que marcarle, hay que decirle muchas gracias y más
Si cumplimos con lo de la preselección y lo dejamos aquí almacenadito, un expediente de esa persona, pues qué mejor que tener una buena relación, ¿no? Cuando tú le marques para venderle tu empresa, va a decir, ah, sí, ellos son bien buena onda, ellos me marcaron y me dijeron si quiero trabajar en su empresa. Entonces ahora sí que se va haciendo un círculo donde nosotros vamos a obtener lo que nosotros estamos dando como organización. La decisión no está en mí y hay más candidatos. Cuando la decisión como tal lo dice, no está en ti, hay que hacérselo saber a la persona, hay que decirle que es un proceso de reclutamiento y selección, que hay más candidatos, que hay más procesos de evaluación, esto para que él no esté esperanzado solamente en este puesto de trabajo. Tú mismo le puedes decir, sigue buscando trabajo, en dado caso que este trabajo sea para ti, nosotros te vamos a marcar. Pero no darle esa falsa esperanza. Muchas veces nosotros como reclutadores, para no hacer sentir mal a la persona, sí, mañana te marcamos, sabiendo nosotros que no es la persona que nosotros estamos buscando. Y para finalizar, es iniciar la tarea de evaluación inmediatamente después de que el candidato se retira. Cuando ya estamos más avanzados en el tema de reclutamiento y selección de personal, se supone que nosotros vamos a tener una fichita aquí con el perfil de puesto y aquí están los resultados de nuestra entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Comparar la información. Yo necesito esta persona con esta característica, esta persona la tuvo, no la tuvo, la tuvo, no la tuvo, la tuvo, no la tuvo, y ahí ya terminas con una evaluación inmediata. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no retiene la información después de 10 minutos. Entonces la persona ya se fue, tú pasaste al siguiente candidato y ya no supiste si el que tenía la lesión en la espalda era el primero, el segundo o el tercero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente que se retira el candidato, tú haces un checklist de que si tiene, no tiene, si tiene, no tiene, y este es un reporte y ya te quedas con la información. Hasta te facilita el tiempo y el trabajo. Si tienes un asistente o tú mismo lo haces, al finalizar el día, hablas a las personas que no van a ser elegidas y ya te quitas de trabajo. Y le hablas a las personas que sí pasaron ese filtro y las citas para la evaluación, que puede ser psicométrica, puede ser poligráfica o la que tú elijas y decidas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Con todo el tema de la entrevista. Hay muchos tips que me encantaría dárselos, que son súper sencillos, nos dan mucha información. Son tips de lenguaje corporal. Desafortunadamente por estos temas, por estos medios no los podemos como que sentir más, hablar un poquito más a profundidad de ellos, pero en el momento en que podamos, se los hacemos llegar con gusto, una invitación para una capacitación de ese tipo, ¿va? ¿Se acuerdan que les hablaba sobre el perfil de puesto por competencias? Pues aquí se aterriza también con la entrevista de competencias, perdón. Nosotros hacemos el perfil y ya sabemos qué competencias debe tener la persona. Pues ya las tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar si esa persona tiene esas competencias o no. Primero, vámonos a la raíz. ¿Qué es una competencia? La competencia es la unión de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. El conocimiento es todo eso que nosotros aprendemos. La habilidad es todo eso que nosotros sabemos hacer. Perdón, mientras que la actitud es querer hacer. La pregunta de cajón en todas mis capacitaciones. ¿Qué es más importante? ¿Que la persona tenga el conocimiento, que tenga la habilidad o que tenga la actitud? El conocimiento lo podemos obtener, la habilidad la podemos desarrollar. No en todos los casos, en la mayoría, pero no en todos los casos y lo debemos de considerar. Pero la actitud se puede o no se puede desarrollar. Reflexionen sobre esta pregunta, porque basado en eso es como se busca a las personas por medio de competencias. ¿Cómo se hace una entrevista por competencias? Aquí está más sencillo porque les decía, los manuales ya te dicen qué tienes que preguntar y qué respuesta debes de obtener para tú saber si la persona tiene o no la competencia. Eso es mediante un manual. Dentro de una entrevista, la típica, la normal, la platicadita, el chismecito, también puedes hacer este método y es mucho más efectivo. Cuando las personas hablamos sobre algo que ya no sucedió, vamos a hablar de manera más fluida. Pensemos en una situación de la vida cotidiana. Si estás casado o casada, tu esposa te pregunta sobre algún evento y si tú cuentas una mentira, como tu cerebro no lo ha vivido, no está recordando, está creando. Entonces vas a tardar más tiempo en dar esa información. Cuando tú ya lo viviste, tu cerebro ya lo vivió, ya lo trae fresquecito y la información fluye más rápido. Eso es lo que vamos, aunado a muchas otras técnicas para detectar mentiras, ¿verdad? Pero bueno,
Dentro del tema de la entrevista por competencias, vamos a hablar primeramente de la situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Nosotros le vamos a hacer una pregunta a nuestro candidato y le vamos a decir, cuéntame qué hiciste cuando trabajaste bajo presión. Cuéntame la historia, como tal, la historia. Y la persona empieza a platicarte qué pasó, cuál fue su situación, qué tarea debía de hacer, qué debía de hacer, cuál era el papel, para qué se esperaba de usted, qué se esperaba de esta persona, qué hizo y qué resultado obtuvo. Obviamente, les digo que tenemos que tener mucho conocimiento de otras técnicas, pero cuando estamos hablando de un manual, el manual como tal te va a decir, te tiene que decir cuál fue la tarea que hizo, cuál fue la acción y cuál fue el resultado. La gente tiende mucho a perderse en este tipo de entrevistas porque los entrevistadores no están del 100% capacitados para poderlos ir guiando. Pero es mucho más efectiva por ese dato que les doy, la información. ¿Cómo recomiendas que debe ser en el método STAR el registro de la información? O sea, ¿cómo se debe estar registrando todo lo que interpreta la persona? ¿Cómo son los puntos? ¿Cómo, de manera práctica, tú qué recomiendas que lo haces, pues, de diario este tipo de métodos? Mediante el manual, Jorge. El manual te trae un reporte específico de qué fue lo que cumplió. ¿Por qué? Porque te habla de la competencia como tal. Esta pregunta es para saber si la persona tiene la competencia o no de trabajo bajo presión. Entonces, en el mismo manual te dice, la persona que tiene la competencia bajo presión cumple con esta característica, esta. Y en la respuesta debe de salir la característica que te está marcando el manual. Es como se lleva el registro. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. El mismo manual te hace una evaluación, te dice A, B, C, D. A mi punto de vista, si una persona está en D, no tiene la competencia. Se le podría desarrollar, pero no tiene la competencia. Yo siempre me quedo con la A o la B, porque ahí me está garantizando que sí tiene la competencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el sistema STAR? Tener mucho conocimiento sobre el manual, tener mucho conocimiento sobre la metodología, tener mucho conocimiento sobre la respuesta, las preguntas y las respuestas para saber si sí o si no. Lo que sí podemos hacer sin ese conocimiento, sin esos manuales, es hacer la entrevista normal, la entrevista cotidiana mediante este método. Si yo quiero que la persona tenga un excelente servicio al cliente, pues le puedo preguntar, en el trabajo anterior donde, vaya la redundancia, ¿no? Donde colaborabas, donde trabajabas, ¿tenías relación o interacción con otras personas? Sí, yo me encargaba de esto. Y a ver, platícame una situación donde llegó una persona y te dijo que lo apoyaras en darle seguimiento a una compra que había hecho. ¿Te va a platicar la situación? No, pues llegó la persona y me dijo esto, ¿ok? ¿Qué era lo que tú tenías que hacer? ¿Cuál era tu papel? ¿Qué se esperaba de ti? No, pues que la persona se quedara contenta, que se fuera muy feliz, bla, 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 ¿no? ¿Qué hiciste para lograrlo? Ah, pues le mostré otras opciones, le dije que nosotros le íbamos a marcar, que nosotros le dábamos seguimiento y le hablamos para el resultado. Ok, ¿cuál fue tu resultado? No, pues la persona se quedó muy contenta y nos siguió comprando. Esa sería como a grandes rasgos, lógicamente muy superficial, un ejemplo de cómo se hace una entrevista por el método STAR. Si la persona se queda así como, pues, no me acuerdo qué me dijo, o te empieza a contar una historia que tú te estás dando cuenta que no es fluida, es porque te está contando una mentira y ahí te vas a dar cuenta inmediatamente que no tiene la competencia, porque recuerden, cuando es vivido, la información es fluida y aplíquenlo en todas sus áreas de su vida. De aquí viene lo que es los sistemas de evaluación. Hay un sinfín de sistemas de evaluación, muchos. Nosotros utilizamos más que nada la psicometría. También hay muchos tipos de psicometría. Se dividen en 4 áreas sí o sí. Aunque sean 800,000 exámenes psicométricos, van a ser en 4 áreas. El examen psicométrico no es el resultado o no es el hilo negro de saber si la persona es la que tú estás buscando o no. El examen psicométrico, la única información que te va a decir es lo que la persona es. Así, tal cual, valga la redundancia. Yo le aplico un cleaver
y el cleaver me va a dar el resultado de lo que la persona es, lo cual no significa que sea la que yo estoy buscando. ¿Qué se hace en los métodos de evaluación? Bueno, yo ya tengo el resultado de la psicometría, ahora voy a ver si este resultado de la psicometría es lo que yo estoy buscando en mi perfil de puesto. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a dar un tip súper efectivo para las personas, para que la persona sea exactamente a alguien que tú ya tienes en la organización? ¿Quién de aquí, piénsenlo, tiene un empleado estrella? Que dijeran ustedes, como este empleado, si yo tuviera otros 10, las cosas serían completamente diferentes. En cada área, claro, ¿eh? Porque el empleado estrella de ventas no va a ser tu empleado estrella como repartidor. Entonces, en cada área. Okay, tengo un repartidor que si yo tuviera un equipo de 10 como él, sería maravilloso. ¿Quién lo tiene? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el método más efectivo es fotocopiar a esa persona. Y este tipo de sistemas de evaluación nos permite hacerlo. Le hacemos una evaluación a esta persona y fotocopiamos. Vamos a buscar si quieren ustedes en 100, en 50, en 200 personas. Sí, sí lo vamos a hacer. Va a ser mucho trabajo, sí, pero en el momento en que nosotros lo encontremos o los encontremos, vamos a tener el equipo ideal para la función que nosotros queremos. Es la manera más sencilla de formar equipos de trabajo. Para cada área, vuelvo a repetir, porque si nos vamos al área de ventas y ando buscando una persona igual a la excelente repartidora que tengo, pues no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ella es excelente para esa área, cumple con las características excelentes para esa área, pero nada más. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas con el método STAR? ¿Dudas con la entrevista? ¿Perfil de puesto? Vamos a centrar a los sistemas de evaluación, que es la psicometría. Vamos a hablar no a profundidad, solamente les voy a platicar qué es la psicometría, cómo funciona, cómo se aplica, algunos ejemplos de test y aprovechando el espacio, hago el comercial. Más tarde tenemos un curso de exámenes psicométricos, por si a alguien le interesa, puede dejar aquí su correíto, su número de teléfono y mi asistente se comunicará con ustedes para darle seguimiento. Ahorita vamos, como les digo, a hablar de manera muy generalizada. ¿Por qué? Porque cada examen psicométrico lleva tiempo de evaluación, tiempo de aplicación, tiempo de interpretación. Entonces, pues aquí no nos da el tiempo suficiente para aterrizar. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar. Los sistemas de evaluación son los test psicométricos, el sistema que nosotros vamos a abordar aquí. Puede ser polígrafo, que para mí también entra como una evaluación psicométrica más encaminada a proyectiva. Finalmente tampoco es el hilo negro. El polígrafo solamente nos da indicios, nos da estadísticas sobre las cuales debemos de abordar. El polígrafo no nos dice si una persona está mintiendo o no. El polígrafo nos dice que suben o bajan las pulsaciones de una persona cuando yo hice una pregunta, pero esto no quiere decir que me mintió. Quiere decir que vino un recuerdo a su mente sobre lo que yo pregunté. Yo soy de un pueblo del municipio de Madera. Fui policía ministerial. Y pues ahí nos aplicaban exámenes poligráficos a cada rato, ¿no? Y una de las preguntas del examen poligráfico por ley en la policía es si tienes nexos con el crimen organizado. Lógicamente, mis márgenes se movían porque vengo de un pueblo del municipio de Madera. ¿Están ustedes de acuerdo que toda mi vida he tenido esa información? No que yo pertenezca, pero en mi cabeza estaba registrada esa información. Se movían y lo que hacía el poligrafista era agarrar esa información, sentarse conmigo y hacerme una entrevista basada en esos resultados. No significaba que yo estuviera contando mentiras, significaba que algo sucedía en mí, que algo sucedía en mis emociones cuando me hacían ese tipo de preguntas, pero nada más, ¿sale? Sí es interesante, sí es importante, pero es igual que un examen psicométrico, te da la misma información y te da herramientas para abordar una entrevista, nada más.
Me preguntan aquí, hola Laura, ¿los manuales del sistema STAR están disponibles para su consulta en alguna parte de la web? Hola Wendy, ¿cómo estás? No, yo no los pude encontrar como tal, sí te da información, pero sí los tienes que adquirir. Yo los tengo, también tenemos la capacitación, parece comerciales, ¿no? De capacitaciones, pero si damos una capacitación enfocada a entrevista por competencia, son 3 manuales, uno que son las competencias, otro que son las preguntas por competencia y otra que son las respuestas por competencias. Ahí te paso la información, güey. Bueno, retomando y volviendo a los sistemas de evaluación, son los test psicométricos, son pruebas realizadas a las personas con la finalidad de poder cuantificar las características de la persona. Estos test se usan en las empresas para garantizar que se contrate al mejor candidato para un determinado puesto, de acuerdo a habilidades, conocimientos y valores. Los valores aquí los vemos como actitudes, a la competencia, entre otros aspectos que arrojan los tests. Un punto bien importante es que los test psicométricos son realizados teniendo como objetivo unas variables ya identificadas. ¿A qué me refiero con ya identificadas? No podemos encontrar lo que no sabemos que andamos buscando. Si yo no sé qué ando buscando en estos exámenes psicométricos, pues ¿cómo lo voy a encontrar? A mí me puede decir en un Cleaver que tiene un liderazgo muy alto, que tiene una persuasión muy alta. Yo necesito esas características en mi candidato. Si yo las necesito, excelente. Entonces sí es la persona que estoy buscando. Pero si no las necesito, pues aunque tenga un liderazgo increíble y un empuje increíble, de nada me sirve porque no es la persona que yo estoy buscando. ¿Sale? Entonces volvemos a lo mismo. Perfil de puesto adecuado y obtendremos al candidato adecuado. Aquí todo va a partir y siempre me voy a regresar al análisis de puesto para obtener un perfil de puesto adecuado. Si no tenemos esa parte, no se metan en el método, en el tema de la entrevista, no se metan en el tema de la evaluación psicométrica. ¿Por qué? Porque no tenemos esa otra parte. Cuando hacemos psicometría, cuando conocemos todo lo que es la psicometría, es bien fácil hacer un perfil de puesto. ¿Por qué? Porque solamente me voy a basar en la información que la psicometría me está dando. Por ejemplo, yo necesito que esta persona tenga un empuje en tal cantidad, tenga esté apegado a objetivos en tal número. Ok, entonces yo ya le voy a hacer un examen psicométrico a mi candidato, voy a comparar sus resultados con los que yo ya tengo y voy a decir, no, esta persona descartada. ¿Sí me explico? Es mucho más rápido y muy sencillo llegar a un perfil de puesto mediante la psicometría. Existen 4 áreas, les decía, de psicometría. Exámenes, un sinfín, pero solamente se engloban en 4 áreas. Personalidad, valores, habilidades intelectuales y proyectivos. A grandes rasgos, y ahorita lo vamos a profundizar más viendo ejemplos de exámenes psicométricos, cuando hablamos de los exámenes de personalidad, son aquellos exámenes que nos dicen todo de una persona, literalmente todo de una persona. Aquí lo importante es saber interpretarlos. Yo aplico el examen, obtengo la información, la vacío en un sistema, no todos tienen los sistemas, pero bueno, los que sí los facilitan, vacías la información en un sistema y te arroja un resultado. Que tú dices, ¿qué dicen estas gráficas? Pues ahí es la habilidad de la persona encargada de reclutamiento o de quien se vaya a encargar de analizar esas gráficas, de decirte qué es lo que dicen. Por eso les decía ahorita que las agencias que se encargan de reclutar el personal de tu organización no siempre son efectivas. Ellos se encargan de atraerte a la persona y demás. Yo sí te invito a que lo que es la selección, puedes usarlas para el reclutamiento, pero lo que es la selección lo hagas tú, porque tú vas a saber qué necesitas para la organización. Y estas personas te van a traer una radiografía de lo que interpretó el Cleaver, el Valanti, el Savig, el Terman, el que tú quieras, pero tú no le vas a entender absolutamente nada si no has tenido previamente la capacitación de la psicometría. ¿Sale? Pensé que tenía una preguntita, una disculpa. Cuando hablamos de personalidad, le repito, es toda la información. ¿Cómo es la persona? Si tiene liderazgo, si no tiene liderazgo, si esta persona puede persuadir a los demás, si se apega a procesos, si esta persona es constante, si le gusta trabajar haciendo paso 1, paso 2, paso 3, si prefiere saltearse los pasos y llegar al objetivo. Aquí te dice absolutamente todo sobre una persona. Valores.
Primero que nada, para aplicar un examen psicométrico de valores, necesito identificar qué valores quiero en la organización. Una vez identificados estos valores, entonces sí, sin ningún problema, aplico el examen y digo, bueno, yo quiero responsabilidad, yo quiero respeto, yo quiero paz, yo quiero bla, bla, bla. Si los tiene esta persona, ok, entonces sí es el candidato que yo estoy buscando. Porque si yo le aplico un examen de valores, pero no identifico qué valores estoy teniendo en mi organización, pues de nada me va a servir. ¿Sale? Como en todo. Habilidades intelectuales, en mi opinión, personal completamente, y en mi experiencia, los exámenes psicométricos de habilidades intelectuales pasaron a ser cosa del pasado. ¿Por qué? Porque ahorita la habilidad intelectual, ¿a ustedes en qué les puede servir? ¿De qué les puede servir a ustedes saber si esa persona tiene un coeficiente intelectual de 105, si tiene un coeficiente intelectual de 20, 30, 40, 50? Absolutamente de nada. Es más, ¿se acuerdan que les hablaba de las competencias? Conocimiento, actitud y habilidad. Conocimiento lo desarrollamos, actitud, habilidad, de vez en cuando se puede, solamente de vez en cuando no se puede desarrollar, la mayoría de las veces sí se puede, pero cuando hablamos de actitud, ahí es donde se complica. Entonces, realmente el coeficiente intelectual, a mi punto de vista, ya pasó a la historia. Pero sí nos da mucha información. Hay un examen que se llama Terman, que ahí sí nos dice específicamente la síntesis que tiene la persona, la capacidad de análisis que tiene la persona, y como comercial, aplíquenselo a la persona que se dedica al reclutamiento y selección de personal en sus empresas. Si sale con una capacidad de análisis, lo marca como máximo 20 y medio sería el 10. Si sale por debajo del 15, esa persona no tiene que estar en reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Porque no estamos deduciendo la información que necesitamos para saber si esa persona es o no la que tú estás buscando. Y los exámenes proyectivos. ¿Se acuerdan? Les comentaba que el polígrafo puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque es una proyección de quién tú eres. Entra la figura humana, entran los dibujos de figura humana, del árbol. Hay una técnica bien fácil, sencilla, que puede ser tu primer filtro para psicometría. Si hay tiempo, si nos queda tiempo ahorita se las paso. Es la elección de un árbol. Eso te va a decir todo sobre la personalidad. La técnica normal es dibuja un árbol e interpretas qué quiere decir la parte de abajo, el tronco, las raíces, si le puso o no le puso solecitos, si le puso o no le puso. Pero ahí está muy subjetiva la interpretación. Entonces, en este que yo les puedo facilitar es sumamente objetivo porque tú eliges y es proyectivo finalmente. Digamos que el inconsciente habló por ti. Vamos a ver, creo que tengo una preguntita aquí. ¿Cómo se llama el test? ¿Cuál, Jorge? Dime. El test de coeficiente de habilidades intelectuales, ¿cómo era? ¿Era Parna, Perne? Terman. Ajá, T-H-E-R-M-A. Terman. Muchas gracias. De nada. Vamos a empezar a hablar de los exámenes de personalidad. Mi favorito por siempre, porque este te da unas grafiquitas muy complicadas, pero te da absolutamente toda la información que necesitas saber sobre una persona. Hay muchos exámenes, les repito, de cada una de las áreas. En mi experiencia, ya son más de 10 años en este tema, no le quito el dedo del renglón al Cleaver. ¿Por qué? Porque es muy fácil de aplicar, muy sencillo, muy corto y te da toda la información que necesitas en el ámbito laboral, que si ya sabes un poquito más del tema, ya puedes deducirlo para el área personal. Estos exámenes intentan extraer a través de preguntas de índole personal los principales rasgos de carácter de un individuo, lo que permitirá deducir su adaptabilidad al puesto de trabajo ofertado. Vamos a deducir si esta persona se adapta o no, pero no podemos hacerlo si no sabemos lo que andamos buscando. Les digo que me van a soñar con esa frase. ¿Qué área mide? El comportamiento, todo el comportamiento de la persona que está aplicando para este examen. Nivel de organización, ¿a qué me refiero con el nivel de organización? Si se lo puedo aplicar igual al personal operativo que al ejecutivo. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, el personal operativo tiene un nivel académico menor que el del personal ejecutivo o administrativo. A eso me refiero más, a que esta persona sí lo pueda entender y sí pueda entender las preguntas que trae este examen.
nos habla de un nivel escolar, profesional, técnico, preparatoria. Cuando yo doy el curso de psicometría, siempre se lo aplico al participante, porque esto me ayuda a saber si la persona, más bien les ayuda a ellos a darse cuenta cuáles son las preguntas que trae ese examen y saber qué nivel de su organización está capacitado o es apto para responderlas, no porque sea bueno o malo, sino por el nivel académico que puedan tener. Les digo, yo no puedo decirles, sí, aplíquenselo a nivel operativo, solamente ustedes como dueños, como colaboradores de una organización, pueden saber si las personas que ustedes tienen en el área operativa pueden interpretar o pueden entender las preguntas o las palabras que vienen en este test. ¿Sale? ¿Qué mide? Mide el empuje, mide la persuasión, mide la constancia y mide el apego. El tiempo estimado es de 30 minutos. Siempre que hablamos de psicometría, no debe de ser un test o una batería de test que dure más de 1 hora. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya no reacciona de la misma manera, empiezas a contestar de manera programada, se puede decir, y los resultados no que salgan mal. Lo que pasa es que el mismo examen te marca error. Entonces, pues no tiene caso que sean baterías de más de 1 hora. Cuando hablo de batería, hablo de 1 de personalidad, 1 de valores, 1 proyectivo y 1 de habilidad intelectual. La suma de estos 4 exámenes no debe de tardar más de 1 hora. Por ejemplo, el Terman que me preguntaba Jorge, ese solamente se puede aplicar ese test en una sola sesión porque dura 47 minutos. Entonces, no le puedes meter todavía todas las otras áreas, proyectiva, personalidad y valores, a ese que es de habilidad intelectual, porque ya se te hace muchísimo tiempo. Estaríamos hablando de alrededor de 2 horas y media y ya es mucho tiempo. Volvamos al Valanti, te mide empuje, persuasión, constancia y apego. ¿Qué quiere decir todo esto? Empuje, el liderazgo que pueda tener la persona. Persuasión, ¿qué tan hábil es esta persona para relacionarse con los otros? Constancia, hacer las cosas de manera constante. Cuando le haces este examen a las personas que van a pertenecer a una maquiladora como operadores, deben de tener la constancia muy alta, porque ellos se dedican a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo siempre. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de abogados, contadores, financieros, que se apegan, como la palabra lo dice, a ciertos estándares. Por ejemplo, si vas a buscar una persona para el área de calidad, que es un estándar, ahí tienes que buscar una persona que tenga el apego muy alto. Pero ahí yo estoy deduciendo, ¿se fijan? Estoy haciendo un perfil de puesto. Yo ya sé que la persona que pertenece al área de calidad está pegada a la ISO X, ya sea de alimentos o la general o cualquier norma estandarizada, entonces yo sé que tiene que tener el apego muy alto. Si estoy hablando de persuasión, me voy con la persona de recursos humanos que tiene que tener una persuasión por arriba de lo normal, por arriba de la media. ¿Por qué? Porque la persona sabe persuadir, sabe relacionarse, sabe tener esta comunicación con las personas de manera efectiva. Cuando yo hablo de empuje, estoy hablando de un liderazgo. Y hay que irnos a otros exámenes para saber si el liderazgo positivo o negativo. Pero en con la información que me da esto, me dice si una persona tiene liderazgo. Si yo estoy buscando un supervisor que va a tener sumando a 5, 6 o más personas, yo sé que debe tener un liderazgo alto. Otra de las características que mide este examen es que nos da 3 opciones. Cómo trabaja la persona normal, cómo trabaja la persona bajo presión y cómo trabaja la persona motivada. Cuando yo obtengo este resultado, me voy a lo que yo estoy buscando y luego digo, entonces sí es la persona que yo busco. Vámonos al ejemplo del supervisor. El supervisor tiene gente bajo su cargo. Sí, 5. Ok, tiene el empuje alto. ¿Va a trabajar bajo presión o va a trabajar motivado? ¿Cómo trabaja tu organización? No, pues bajo presión. Ok, entonces en la tablita que me dice bajo presión, tiene que tener un empuje bien alto para yo saber que esta persona sí va a supervisar de manera efectiva, porque no le pasa nada cuando trabaja bajo presión. Al contrario, trabaja mucho mejor bajo presión. Y tiene un liderazgo alto, lo cual me está garantizando que esta persona va a hacer bien su función. ¿Sale?
Si les surgen dudas, en este momento, aquí sí pregúntemelas tal cual del examen de Cleaver para no mezclarnos con los otros. ¿Tienen alguna duda? Ahora nos vamos a los exámenes de valores. Los exámenes de valores están diseñados para obtener información que permita apreciar las referencias valorales de la persona a considerar si son equivalentes a los valores empresariales o bien los que requiera el puesto solicitado. Es decir, yo tengo que saber qué valores tiene mi organización o qué valores tiene el puesto. Muchas veces mi organización tiene ciertos valores y aparte se le suman diferentes valores a cada puesto dentro del perfil. Eso ya es decisión de cada organización. Cuando yo tengo esta información, entonces sí me voy a aplicar un examen psicométrico identificando ya los valores. Y aquí es el momento en el que yo voy a elegir qué examen psicométrico de valores voy a aplicar, porque no todos los exámenes psicométricos de valores miden los mismos valores. Nos permite evaluar la confiabilidad de un candidato o bien el nivel de riesgo actual en los empleados ya activos. Y esta es una parte bien importante a abordar. La psicometría no es solamente para reclutamiento y selección de personal. La psicometría también es efectiva y es aplicable para el personal activo. En el caso de valores, existe un robo dentro de la organización. Yo voy a aplicar el examen de valores y no me va a decir cuál de los dos fue el que robó, pero sí me va a decir qué valores tienen esas personas de las cuales nosotros estamos dudando y entonces poder llegar a una conclusión. No nos va a decir, esta persona fue la que robó porque tiene el nivel del valor rectitud muy bajo. No, me está diciendo que lo tiene bajo y yo puedo abordar una entrevista basada en esta información que ya me arrojó la psicometría. ¿Sale? Un ejemplo de este es el SABIC, mi favorito de valores. ¿Por qué? Porque el SABIC, aparte de decirme los valores, me dice los intereses de las personas. Vámonos por partes nuevamente. Área que mide valores personales e intereses. Igual, nivel de la organización. A mí se me hace que sí nos vamos a un valor, a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque está muy largo, porque son más preguntas, porque es un poquito más complicado responderlo. Entonces, esto sí, nos vamos un poquito más profesional, vaya. Nivel escolar, profesional, lo vuelvo a repetir, y ahora sí nos vamos a lo que mide. Mide los valores. Valores como moral, legalidad, indiferencia y corrupción. E intereses como el económico, el político, el social y el religioso. ¿A qué vamos con todo esto? Valores. Cuando hablamos de la moral, no lo define o no lo interpreta este test como el seguir las normas de un buen comportamiento. La legalidad, el deseo de ser honesto. Indiferencia, deseo de incumplimiento, y la corrupción, deseo de cohecho. Y dirán ustedes, ¿qué es toda esta información? Cuando yo hago este examen, vacío la información en un sistema digitalizado. La respuesta es como tal. Y el mismo sistema me interpreta, me dice, esta persona, la moral la tiene, el valor máximo es 20, entonces me dice, esta persona trae un 15, y yo estoy buscando que la persona tenga un alto valor de moral, entonces esta persona no es la que yo estoy buscando. Nos vamos a los intereses. Económico, deseo de riqueza. Yo estoy buscando un contador, o un financiero, o un encargado de caja chica, o yo qué sé, y sale con un deseo de riqueza alto, o sea, un valor económico alto, y sale con una moral baja, o con una legalidad baja. ¿Es o no la persona que yo estoy buscando? O esta persona puede ser efectiva para este puesto. Yo, previo a aplicar el SABIC, debo de saber cuáles de estos valores estoy buscando, o mínimo saber interpretar el examen para luego deducir y analizar si los resultados van de la mano con el puesto que yo estoy buscando. Nos habla de la parte social, que es la preocupación por las personas, y la parte religiosa, regulatorio y respeto a las autoridades. No quiere decir que sea de María Purísima, simplemente quiere decir que se regula, que sí sigue reglamentos. La preocupación por las personas. Ahorita hablábamos de nuestro ejemplo de supervisor. Este supervisor salió con un empuje alto y salió bajo presión, y el trabajo es bajo presión, entonces está bien.
Pero resulta que la preocupación por las personas le sale en un 10, o sea, muy por debajo de la media. ¿Es la persona que estoy buscando o no es la persona que estoy buscando? ¿Va a poder efectuar eficazmente su función o no lo va a poder hacer? Y así es como llegamos a la conclusión de saber si la persona que yo estoy buscando es la misma, más bien, la persona que respondió este examen es la que yo estoy buscando. Si se fijan, es un compendio de información desde el análisis de la vacante, la entrevista, la difusión de la misma, la psicometría, y todavía nos faltan más pasos. El reclutamiento y selección de personal no es un abrir y un cerrar de ojos, no es respiras, pasas. El reclutamiento y selección de personal es toda una ciencia. ¿Por qué la gente se nos va de la organización? ¿O por qué la gente no hace lo que nosotros queremos que haga como organización? Pues porque no la estamos buscando. Porque no estamos haciendo realmente un proceso de selección de personal. ¿Qué tanto porcentaje de rotación de personal tienes en tu organización? Y eso empátalo con el proceso que haces para obtener a la gente que quieres. Estás haciendo, para empezar, ¿quiénes de aquí tienen establecidos los perfiles de puesto? Y de ahí empezamos. Bueno, sí tengo el perfil de puesto, ya hice mi descriptiva, ya hice mis especificaciones, ya tengo mi perfil de puesto. ¿Estás difundiendo la vacante donde debe de ser? Sí, sí la difundo donde debe de ser. Ok, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a la entrevista? ¿Estás haciendo una entrevista mixta? ¿Estás haciendo una entrevista abierta? ¿Qué tipo de entrevista estás haciendo? Después de la entrevista, ¿aplica psicometría? Y la pregunta del millón. ¿La entrevista es antes o después de la aplicación de la psicometría? ¿Mucho trabajo? Sí, sí es mucho trabajo, pero te garantizo nuevamente que si sigues estos 6 pasos vas a tener los resultados que quieres en tu organización, vas a tener los empleados que tu empresa se merece. Si no le dedicas tiempo a este proceso, no se lo estás dedicando a tu empresa y por lo tanto no estás obteniendo lo que tú quieres. ¿Va? No es regaño, no es regaño. ¿Dudas, muchachos? Dicen que en una capacitación la información entra solamente 1 hora y media. Entonces vamos a tomarnos un descansito de 3 minutos solamente para que tomen agua, vayan al baño o tengan que hacer lo que tengan que hacer y recapitulamos en 3 minutitos. ¿Sale? 1:33 a la 1:36. Volvemos.
¿Listo, listo? Bueno, pues continuemos. Ya hablamos de dos áreas de la psicometría, la de valores y la de personalidad. Ahora vamos a retomar con los proyectivos. Los exámenes proyectivos suponen exteriorizar, es decir, poner en el afuera o adjudicar a otros aquellos contenidos inconscientes que forman parte de nuestra personalidad. Si eres bien escéptico, no crees en estas cosas, va a ser bien difícil todo el área de proyección, porque la proyección, dijo mi papá Sigmund Freud, es la manifestación del inconsciente. Todo lo que tú plasmas en un papel es la manifestación del inconsciente. Soy grafóloga, iba a decir especialista en grafología, pero no, soy grafóloga. Y cuando yo inicié a hacer la especialidad en grafología, me llamaba mucho la atención porque yo firmaba de determinada manera, ¿no? Entonces, en el transcurrir de los años que firmo los reconocimientos de las personas que participan en las capacitaciones de ASP, decía yo, ay, qué vergüenza que la gente que sabe de grafología vea esta firma, o sea, hagan de cuenta que es la manifestación de la personalidad, la firma. No hay otra cosa más efectiva para conocer a un ser humano que la firma. Entonces empecé a verla yo y dije, no, esta firma no me anda gustando. Y yo la modifiqué, que se viera bonita, que se viera estética para un reconocimiento, sin pensar, y se los juro, sin pensar que mi vida se iba a modificar de acuerdo a esa firma. Si funciona así, eso se llama grafología, terapia grafológica, modificar tus conductas por medio de la firma. Yo ni enterada estaba que eso existía, yo sabía grafología, yo sabía lo que mi firma decía. Alguien que la viera iba a leer mi personalidad, pero yo no sabía que podías cambiar tu personalidad o algún rasgo de la misma por medio de la grafología. Pues cuando aprendo esta parte de interpretar la firma, me doy cuenta que la grafología es la mejor herramienta que existe para conocer a un ser humano. Cuando yo hago un proceso de reclutamiento y selección, mi primer filtro es fírmale ahí. En ese momento yo me doy cuenta si la persona es la que yo estoy buscando. Obviamente, yo ya previamente supe que era la persona que yo estaba buscando, ¿verdad? Veo la firma y ya me puedo dar cuenta. Eso es manifestación del inconsciente. Cuando yo estaba estudiando, una de las principales herramientas que utilizan los maestros o los grafólogos, es dictarte. Y yo empecé a escribir y escribir y escribir. Cuando llegamos al punto donde yo estaba trabajando un área de mi vida, me quedé como, así como, mano, escribe. Es la manifestación de tu inconsciente por medio de tu mano y se plasma en un papel. Les digo, si son bien escépticos, van a decir, ay, eso no es real, pero se los puedo garantizar como analista de conducta humana y como grafóloga, que es la mejor técnica que se puede utilizar para llegar a conocer a una persona. Pero como para esto necesitamos mucho tiempo de conocimiento, mucha técnica, pues existen métodos más sencillos, que puede ser la figura humana, que puede ser la persona bajo la lluvia, que puede ser... hay muchas técnicas de HTP, de proyección de exámenes proyectivos, pero hay uno en específico, cuando me meto a todo esto del reclutamiento y selección de personas, de hacerlo más rápido, más ágil el proceso, porque ya de por sí es tardado, me doy a la tarea de buscar uno que fuera efectivo, rápido y preciso. Y ese examen es el árbol. No es dibujarlo, es solamente seleccionarlo. Y es la manifestación de tu inconsciente, proyección, cuando tú lo seleccionas. ¿Qué mide? La personalidad completamente. Es a un nivel general porque lo único que tienes que hacer es seleccionar un árbol. ¿Qué nivel escolar? General. Puede ser desde un niño hasta un adulto mayor. ¿Qué mide los rasgos de la personalidad? Absolutamente todos. Y es inmediato. Cuando tú eliges un árbol, te vas a la descripción del árbol que tú elegiste y te da todas las características de la personalidad. Es el que yo invito a que sea su primer filtro. Literal, llega la persona y le dicen, hola, ¿cómo te llamas? Y le muestras el árbol y ya sabes si es la persona que tú estás buscando. No les voy a quitar el trabajo de hacer el análisis de puesto, pero sí todo lo demás, todo el demás proceso. También te da mucha información para la entrevista.
Probablemente es la persona que tú andas buscando, pero trae ciertas áreas que no te convencen, entonces las abordas en la entrevista y llegas a una conclusión. Les repito, hay un sinfín de exámenes proyectivos. Lo que sí, y es mi responsabilidad por ética profesional, decirles que un examen proyectivo, si no eres psicólogo, si no eres terapeuta, si no eres especialista, no lo hagas, porque podemos tener la vida de una persona en nuestras manos por una interpretación subjetiva, una interpretación falsa o una interpretación errónea, puedes poner la vida de una persona en riesgo. Tanto así es el examen proyectivo, así que solamente lo dejamos a esta herramienta que les digo que es el árbol. En el examen de psicometría, en el curso de psicometría, doy generalidades de grafología. Es decir, en qué posición de la hoja la estás poniendo, si la inclinas hacia un lado, hacia el otro, si es grande, si es chiquita, si está abajo, arriba, bla, bla, bla. Todo esas son generalidades muy obvias, muy evidentes, que te pueden decir mucho sobre una persona, pero no ahondamos mucho en la personalidad. Entonces, hasta ahorita hemos visto personalidad, valores y proyectivos. Y nos vamos al de habilidades intelectuales, que es el que yo les digo, no es de mis favoritos, no lo aplico, porque no me interesa conocer el coeficiente intelectual de mis candidatos, pero en el caso del Terman es interesante. ¿Por qué? Obviemos lo demás y vayámonos a lo que mide la información, o sea, el coeficiente intelectual, el vocabulario, la síntesis, la concentración, la abstracción, la planeación, la organización y la atención. Tal cual, estos son los ítems que mide. Si yo quiero una persona que tenga una síntesis, que era la que les decía ahorita para una persona de reclutamiento y selección de personal, si yo quiero que la persona tenga una síntesis por arriba de lo normal, ok, aplico el examen y me voy a evaluar en qué nivel tiene la síntesis. Lo mismo para la concentración, la abstracción, la planeación, bla, bla, bla. Pero para eso yo ya debo de tener mi perfil de puesto y como resultado, esta información. ¿Sale? ¿Por qué 27 minutos específicamente? Porque son 10 ítems y estos ítems tienen un tiempo determinado. En el matemático yo salgo -5. ¿Por qué? Porque esa no es una de mis fortalezas. Entonces, si yo estoy buscando una persona que tenga se me hace que es la abstracción, no me acuerdo cuál es el que te mide la habilidad matemática. Si a mí me sale en ese nivel, bueno, y tú estás buscando una persona que lo tenga, ya sabes que esa persona no es la persona adecuada. Pero si yo no sé qué es lo que ando buscando, aunque esto me dé toda la información, este examen, pues no me dará el resultado que yo estoy buscando porque no sé qué estoy buscando. Entonces, en conclusión, dura 27 minutos. El nivel escolar es profesional. Aquí sí definitivamente tiene que ser para ejecutivos o jefes. ¿Por qué? Porque va más especializado y te mide inteligencia y algunas otras características de personalidad. Bueno, entonces hablamos de habilidad intelectual, hablamos de proyección, hablamos de personalidad y hablamos de valores. Estos son solamente una herramienta, se puede decir, o un método para lo que son las evaluaciones dentro del reclutamiento y selección de personal. Tú puedes elegir la que tú quieras y no se les olvide que dependiendo el giro de la organización, es el método que tú puedes utilizar. Psicometría se utiliza, pues ahora sí que en todas las áreas, pero por ejemplo, nos comentaba ahorita el compañero, el polígrafo es necesario, el examen médico es necesario. Ahorita con la 035, pues ya adentramos mucho dentro de los exámenes médicos, las evaluaciones psicológicas, pues todos esos son métodos de evaluación. ¿Va? ¿Dudas, muchachos, en cuanto a la psicometría y a los otros pasos que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Todo bien, Ana Laura. Ok, perfecto. Continuamos con las referencias laborales. Les decía desde el inicio lo sorprendente que es la información que podemos obtener con las referencias laborales. Siempre hay que pedirlas. Lo típico es dame 2 referencias laborales y dame 2 referencias personales. Indaguen más, entren más, no hablen a la empresa de la que acaba de salir su candidato, hablen a las 2 empresas anteriores, el por qué se salió.
Hablen y establezcan ese rapport con la persona que les va a proporcionar la información, que realmente les cuente el chisme, cómo se comportaba la persona dentro de la organización. No me interesa saber por qué salió, me interesa saber cómo se comportaba dentro de la organización. Más ahorita en tiempos de COVID, probablemente la persona salió porque hubo un recorte de personal, pero ¿cómo se comportaba esta persona dentro de la organización? ¿Sale? Entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. Uno, hablamos con la persona de recursos humanos y la más efectiva es su jefe inmediato. ¿Cómo se comportaba esta persona con su jefe inmediato? Y les soy bien honesta, yo me he metido hasta con los compañeros de trabajo, cuando son vacantes muy importantes, que el cliente me está pidiendo algo así súper específico, si tú obtienes información desde ahí, el resultado va a ser mucho más óptimo. Y de las referencias personales, no las hagan a un lado, no hay que obviarlas. Sacas muchísima información cuando le hablas a la tía, a la prima, a la madrina. De hecho, si tú puedes hablarle a quien te dijo tu primo y su sobrino, ¿no? Tú le marcas al sobrino y al sobrino le pides el teléfono de otro primo y así te la llevas. Esa ya es tu habilidad para sacar la información. ¿Va? Y el último paso son los resultados. ¿Por qué los resultados o el reporte? Muchas veces el reporte es necesario porque tú le vas a entregar a una persona, y aquí viene un tip bien importante, para que otra persona tome la decisión. Tú eres la encargada de recursos humanos, de reclutamiento y selección, y le vas a pasar los 3 mejores candidatos a tu jefe. Y tú sabes que de esos 3 candidatos hay uno que va a cumplir que cumple con las especificaciones y va a desarrollar el puesto a la excelencia. Tip: a ese candidato ustedes entreguen toda la información en una carpeta. Es decir, los resultados de la entrevista, los resultados de la psicometría, con grafiquitas, con interpretación y aparte con el reporte. ¿Por qué? Porque tu cabecita, más bien en este caso la cabecita de tu jefe, le va a dar mayor importancia porque eres humano, eso sí está estadísticamente probado, científicamente probado, que cuando tú obtienes cosas más pesadas, le das mayor peso. Entonces tú le llevas tus 3 carpetitas y a una, al candidato que tú quieres que él elija, le vas a poner toda la información y utilícenlo para propuestas de trabajo, para proyectos, para lo que todos ustedes quieran. Pero en el caso de reclutamiento y selección de personal, a esa carpeta que tú quieres, del candidato que tú quieres que elijas, ponle toda la información. Y arriba le pones el reporte. ¿Qué debe de contener el reporte? Obviamente, el puesto al que se postula, generales del candidato, toda la información de tu candidato, las pruebas aplicadas y las interpretaciones. De nada me sirve a mí que le pongas, apliqué Cleaver, apliqué Valenti, apliqué SADI. La persona va a decir, bueno, ¿y qué es eso? No le pongas las grafiquitas, ponle un reporte. Cuando les digo que a la carpeta que ustedes quieren que elijan, le pongan todo lo demás, hay que ponérselo como un documento adjunto. O sea, hay que, literal, imprimimos todos los reportes, lo grapamos y lo ponemos en la parte de abajo. No para que lo vea tu jefe o a quien tú se lo vayas a entregar, sino para que su cerebro registre que ese es el que mayor peso tiene. ¿Sale? Entonces, las pruebas aplicadas con su pequeña interpretación. Hay que aprender a hacer la interpretación de la psicometría. No se trata de ponerle que tiene un empuje en el 20%, tiene una persuasión en el 15%, porque la persona que no tiene conocimiento al respecto no te va a entender. Conclusiones de la entrevista. Si era lo que tú estabas buscando, cómo se comportó, cuál fue su lengua. Cuando tienes conocimiento del lenguaje corporal, pues le pones todas las actitudes que tuvo, que tú identificaste por medio de esa técnica. Y lo más importante, lo que tú andas buscando, con los resultados. Tu perfil de puesto con cada una de sus características y los resultados con cada una de las características y luego haces una conclusión de cuánto compaginan estos dos. Pues de este 100%, este tiene el 90%. Bien. De este 100%, este tiene el 50%, ni siquiera lo pases. No hay necesidad. ¿Sale? Y ya de las conclusiones, puedes archivarlos en el adecuado, en el eventual y en el inadecuado. Así que este es el reporte. Yo les garantizado en experiencia, que si ustedes siguen este proceso de reclutamiento y selección
cada una de sus áreas específicamente, con cada uno de los pasos, van a encontrar a la persona correcta, siempre y cuando tengan su perfil de puesto bien analizado. Jorge, por mi parte es todo. Muchas gracias. Me hubiera gustado trabajar más a profundidad, pero pues ahora sí que es información solamente. Perfecto, ¿no, Ana Laura? Muy interesante todos los tips y consejos que nos dan. Espero que hayan aprovechado y hayan tomado sus notas los asistentes del taller. No sé si hay algún comentario, duda en particular. Vamos a dar unos cuantos segunditos más para ver si hay alguna participación. Ok, vamos a despedir también. Un aplauso, por favor, para Laura de perdida. Aquí la opción virtual que nos da Zoom porque es menos cálida, pero... Ya sé, ¿verdad? Ya tendremos la oportunidad de hacerlo de manera presencial y será mucho más. Más cálido. Ana Laura, agradecerte al equipo de ASP que nos han apoyado durante la semana de la capacitación. Muchas gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima. Es todo por lo pronto, terminamos la sesión. Muchas gracias, Jorge. Hay algunos mensajes de agradecimiento ahí en el chat, Ana Laura, para que los cheques. Aquí los veo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy a la orden. Aquí les paso los datos que, Wendy, ahí te paso el dato del método STAR, tanto la capacitación como los manuales, para que tengan la información a la mano. Les aseguro que es una técnica súper sencilla, se ve laboriosa, pero una vez que la empiezas a aplicar, la dominas con facilidad. Muy interesante, Ana Laura, todo. Muchas gracias por compartir tu experiencia. No, al contrario, encantada de la vida. Excelente. Entonces, muchas gracias. Voy a esperar a que se desconecten todos para poder cerrar la sesión yo. Ok, perfecto. Si no, gracias, Jorge. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye. Aquí están mis datos para si alguien requiere. Encantada de la vida. Hasta Excelente. luego. Gracias.